Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Continuamos del lado de los miles de afectados por el terremoto. Hoy les hablaremos de los subsidios para los damnificados y también de los recursos que desde ya se contemplan para la reconstrucción en cada región. Sí, señora. Precisamente durante la primera mesa técnica entre el gobierno y el sector privado para hablar de ese plan de reconstrucción, se estableció un cronograma para ofrecer y entregar las diferentes ayudas a los damnificados. Ustedes ven ahí en pantalla a nuestros compañeros desde diferentes puntos de las regiones que han sido afectadas por esta emergencia, en donde la gente espera ayudas y soluciones a esa difícil situación que está atravesando. Compañeros, a ustedes dos muy buenas tardes. En unos segundos vamos con ustedes porque vamos a comenzar aquí con Luisa Fernández, porque usted nos tiene detalles, Luisa, de esa reconstrucción. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, la reconstrucción o en medio de esta hoja de ruta hay algo claro. No será una reconstrucción únicamente del Estado y tampoco del sector privado. Será unificada. Por eso, al finalizar esta primera mesa técnica, se tienen datos preliminares y lo primero que dicen tanto algunos sectores del gobierno como el sector privado es que se necesita publicar de manera urgente el decreto de emergencia económica que dará las guías jurídicas y técnicas para esa reconstrucción. Además que también entregará la ruta para saber de dónde van a sacar los 30 billones de pesos que preliminarmente se dice se necesitan para la reconstrucción. Dentro de los datos preliminares en esta fase 1 de diagnóstico y caracterización, hablamos de 44.000 viviendas destruidas, 134.282 viviendas averiadas, 143.533 familias damnificadas o afectadas y hasta el momento se han realizado, recuerde que hay varios de los inmuebles asegurados, 10.100 reclamaciones de los seguros de esos inmuebles. Repetimos, es un dato preliminar. Como es preliminar, la fecha máxima para saber los datos oficiales con los que va a iniciar la reconstrucción es el próximo 30 de septiembre. Desde ahí, pues ya termina la fase 1 e inicia la fase 2. Escuchemos al ministro. Terminada la caracterización, entramos en la fase que muchos están esperando y es el subsidio de arriendo por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, que hoy ha establecido 100.000 millones para poder mitigar la realidad que están viviendo muchas de estas familias que puedan acceder. ¿Y cómo lo harán? A través de la caracterización de los territorios. ¿A través de quién? De las gobernaciones. Estos recursos se entregarán a las gobernaciones y las gobernaciones lo entregarán de acuerdo a la caracterización establecida. Por ahora, aclarar entonces, los damnificados que se tienen de forma preliminar recibirán ayudas humanitarias y también se tendrá un registro territorial sobre lo que va sucediendo con esas familias. Pasemos a la fase 2, que ya el ministro hablaba de eso. Desde octubre, el 1 de octubre, se empezarán a entregar esos subsidios para arriendos que irán entre octubre hasta marzo del próximo año. ¿Qué será también en esos 6 meses, de octubre a marzo? El mejoramiento de las viviendas que resultaron menos afectadas y que pueden restablecerse de manera rápida. Es más, para algunos gremios deberían empezar a restablecerse casi que de inmediato en esta fase 1 y no hasta la fase 2. Y por último, la atención integral de los damnificados. ¿Qué es atención integral? Lo que veníamos diciendo. Quienes están en resguardos o en refugios, quienes están en albergues, quienes están con familiares, pero necesitan tener una atención en educación, en salud y derivadas. Esto sucederá en la fase 2. Escuchemos al ministro. Pero de aquí, yo diría que del mes de octubre a marzo son 6 meses donde estaremos en la segunda fase, que ya es un tema de mejoramiento de vivienda, arriendos y los primeros subsidios de vivienda que serán para vivienda ya construida. Y es un proyecto a 2 años, de 2 a 4 años, que ya empieza todo el plan de reconstrucción, que lo haremos de la mano de todos los sectores aquí presentes, porque debe poner la banca, debe poner el sector privado, debe poner el gobierno nacional, debe poner los entes territoriales y los vehículos y las herramientas que necesitamos deben estar establecidas en el decreto de emergencia. Luisa, ¿qué tienen en mente gobierno y constructores para el tema de la vivienda nueva? Catalina, lo dijimos desde el inicio, esto no es una reconstrucción en manos netamente del Estado. Por eso parte de los constructores han solicitado alivios fiscales para poder hacer estas viviendas de una forma rápida y a menor costo. Pero incluso desde Camacol ya han anunciado que tienen vivienda terminada disponible que pueden poner a disposición desde este momento si se realiza la compra rápida para al menos atender a los primeros damnificados que ya se tengan identificados. Pero ¿en qué consiste entonces la fase 3 que empezará desde el año 2027? Y hay que decirlo. Está entonces el inicio de obras de la vivienda nueva.
¿Cuáles son estas viviendas nuevas? Pues las que se tenga registro de aquí al 30 de septiembre que quedaron completamente destruidas y que toca restablecerle a las familias. También salen los subsidios para viviendas. ¿Cuáles de estas familias se les otorga un subsidio completo o parcial de esas para vivienda nueva? Que es una vivienda que también hay que decirlo, se demorará en construcción entre 2 y 3 años. Y por último, ¿a cuáles de estas familias damnificadas se le otorgará créditos para vivienda? Hay que aclarar también que las familias damnificadas son de todos los estratos, por ende no a todas se le va a otorgar vivienda bis, sino dependiendo de la categoría en la que estaban en el momento de la tragedia. Esto dijo el presidente de Camacol. Y en esto, pues las aseguradoras tienen un papel muy importante con sus peritos y obviamente articular ya con los constructores de vivienda para ver cuál es la oferta. Nosotros tenemos oferta disponible, tenemos más de 1000 viviendas hoy terminadas que se podrían vender para estos propósitos. Lo más importante es que se acerquen a las alcaldías porque tienen que registrarse, ¿no?, en el registro único de damnificados. Es lo más importante para poder recibir ayudas, subsidios de arrendamiento, los subsidios que se definan para la reparación o la reconstrucción de sus viviendas. Hoy lo más importante es que se registren. Es un plan especial, no es un plan ordinario para vivienda. Hay varias cosas que no se aclararon ayer en esa primera mesa técnica. Lo primero, el gerente o la gerente de esta tragedia o de esta reconstrucción. ¿Quién será? Los gremios piden que se asigne rápidamente un gerente para la reconstrucción. Lo segundo, también tiene que salir un decreto, un acto administrativo para saber, recuerden ustedes que el Fondo Milagro se encargará de recaudar todos los recursos para la reconstrucción. ¿Cómo va a operar ese Fondo Milagro? Y lo tercero, la fecha desde ya de la próxima mesa técnica para avanzar en este proceso de reconstrucción tan esperado principalmente por los damnificados del terremoto. Luisa, pues lo que queda claro es que el camino apenas comienza, así que paciencia y solidaridad a manos llenas. Gracias, Luisa. Feliz tarde, 12 del día, 39 minutos. Nos vamos a esta hora a Cali, donde las autoridades de esa ciudad y del valle pues ya también están tejiendo esa hoja de ruta para la reconstrucción en la región, una de las más afectadas por el terremoto. Stephanie Perlaza, ¿qué detalles nos puede contar? Buenas tardes. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12 del mediodía, 40 minutos. Seguimos del lado de los caleños, hoy estamos en el barrio Los Cámbulos, en una de las edificaciones que también presenta alto riesgo de colapso. Este es el edificio Archinié, aquí en el barrio Los Cámbulos, en la carrera 41 con calle Séptima. Aquí 28 familias habitaban este edificio y han tenido que evacuarlo ante la situación que ustedes pueden ver, habla por sí sola. Pero también vamos a hablar, Alejandra y televidentes, de las cifras, de esa hoja de ruta de reconstrucción que 9 días después del terremoto pues es muy importante revisar. Hablamos de las cifras de reconstrucción de Cali y tiene un costo estimado de 10 billones de pesos en un tiempo proyectado de 3 años para levantar nuevamente la ciudad. Esto dividido en 2 fases. La primera fase, que es la de estabilización, que se estima que dure entre 3 y 6 meses y tiene un costo de 4 billones de pesos para ayudas humanitarias. Hablamos también de la segunda fase, que es la fase de reconstrucción, que estaría durando entre 2 y 3 años por un valor de 6 billones de pesos. Ahí estarían entonces los 10 billones de los que se habla para la reconstrucción de Cali. Pero también hablamos de las afectaciones. Tenemos un balance de 25.000 damnificados en Cali con este terremoto y cerca de 10.000 familias damnificadas que están siendo censadas. Además, las edificaciones colapsadas son 56 y más de 400 edificaciones en la ciudad presentan graves afectaciones y riesgo de colapso. Esto con lo que tiene que ver con Cali, pero el Valle del Cauca también ya alista esa hoja de ruta para atender justamente a los municipios del norte del departamento. Hablamos de La Victoria, Zarzal, El Dobio, Águila, Cali, Maldarién, Roldanillo, entre otros que se han visto gravemente afectados. Al respecto, habló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Empezamos como la fase de reconstrucción, no nos podemos quedar en la fase de ayudas humanitarias. Ya vamos a hacer un primer piloto con 90 viviendas en Buenaventura, palafíticas, y que las vamos a reconstruir con ellos mismos, con la comunidad, lógicamente pagándoles sus jornales. También estamos comenzando ya en todos los municipios poder lograr esta misma semana entregar materiales de vivienda para las viviendas urgentes, empezar a reconstruirle techos y ya las cosas urgentes en las casas para que sean habitables y ya las personas no estén en albergues, sino que estén en sus casas.
Las instituciones educativas públicas del departamento del Valle del Cauca también tienen graves afectaciones. ¿Cómo va a ser ese regreso a clases en medio de toda esta situación? También escuchemos lo que ha dicho la gobernadora. Ya estamos mirando todas las escuelas con ingenieros, por supuesto, estructuralistas. La idea es que los que no tienen ninguna afectación van a empezar presencial. Los que tienen afectación van a comenzar virtual y si no tienen datos, pues les vamos a dar para los datos. Y habrá unos que definitivamente no tienen sitios donde estudiar. Vamos a hacer albergues escolares con antenas para poder que tengan datos, que tengan wifi y así de esa manera poder nosotros darle la educación virtual. Eso es lo que ha dicho la gobernadora del Valle, pero regresamos al plano en la capital. Hablamos de Cali porque las familias están siendo censadas. Se adelanta ese censo por parte de las autoridades y preste mucha atención. Aquí la comunidad nos ha venido a buscar y nos ha dicho, mire, es que a mi edificio no han ido, a mi casa no han ido. Pues presten mucha atención porque justamente John Alex se encuentra en el punto donde se adelanta el censo para que nos cuente cómo avanza el proceso, John Alex, y cuántas familias han sido censadas hasta el momento. Buenas tardes. Estefania, audiencia, saludo especial. Seguimos del lado de la gente. Son más de 10.000 familias las que ya han sido censadas gracias a este proceso de caracterización que lideran las Secretarías de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Vivienda. Quiero mostrarles, de fondo ustedes ven este edificio, Balcones de Guadalupe, uno de los más de 400 que presenta graves averías o afectaciones en la ciudad. Y al lado derecho está el grupo de funcionarios de las secretarías mencionadas anteriormente. Allí están aceptando, recibiendo a todas las personas que residían en este edificio para tomar sus datos, para censarlos, para que diligencien los documentos necesarios y así poder acceder más adelante a ayudas o otro tipo de subsidios y también para modificaciones de sus viviendas. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de ellos sobre lo que hoy viven, esta tragedia que les ha impactado y cómo esperan tener ayuda institucional. Caterine Quichue es una de las víctimas del terremoto en Cali. Junto a sus 3 hijos y esposo vive en medio de la incertidumbre. El apartamento que con tanto esfuerzo compraron hace un par de años es uno de los afectados de la unidad residencial Loyola. La fachada para ingresar al apartamento, las puertas ya no cierran, el piso se sopló, fue lo que nos dijeron, lo que es el baño y los 3 baños y la cocina, todo está afectado. La misma zozobra la vive Flavio Mejía, quien asegura pasa las noches en vela por el temor de que su apartamento pueda desplomarse. En esa unidad, más de 100 propietarios y arrendatarios resultaron afectados. El apartamento sufrió daños en la parte de la fachada. Está bastante fracturado, las paredes están cediendo cada vez más, de hecho ya no podemos cerrar las puertas y en la parte interna también tiene paredes fracturadas. Que nos vamos a acostar estamos pensando si esto se vuelve a medio mover, si la parte estructural está afectada, pues lógicamente es posible que la torre se pueda desplazar más. Las Secretarías de Gestión del Riesgo y de Vivienda lideran un censo masivo. Sus cuadrillas van de casa en casa conociendo a detalle cada afectación. A la fecha, más de 10.200 familias ya han sido caracterizadas. Todo lo que se concentra en la Comuna 19, en la parte por la Universidad de Santiago, Cuarto de Legua, Los Cámbulos, son las que primero estamos censando para poder tener un dato estadístico, pero además de esto para poder enviar los ingenieros estructurales para hacer las revisiones de habitabilidad y no habitabilidad y luego decidir si se va a realizar reforzamientos estructurales o demolición en estos edificios. Además de este censo, estas dependencias están realizando rondas por toda la ciudad en busca de más afectados. Si usted es uno de los perjudicados, repórtelo a través del 310-229-9708, adjunte registro fotográfico, datos precisos como ubicación y espere su visita. Sí, de los 10 billones de pesos que han dicho las autoridades se requieren para volver a levantar a la capital del Valle, el alcalde de Cali, Alejandro Vedder, ha dicho que el primer billón ya está listo, pero varias edificaciones como esta que está a mi espalda, pues requieren intervención, algunos deben ser demolidos. Valentina Gallego, cuéntenos cuál es el balance en estos 9 días después del terremoto en cuanto al tema de las edificaciones en la ciudad. Buenas tardes.
Stephanie, televidentes, buenas tardes. Sí, señora, nosotros los saludamos desde el barrio Bellavista. Esto es noroeste de la ciudad de Cali, porque este terremoto no solo afectó al sur de la ciudad, sino otros puntos. Lo que ustedes ven al fondo es otro de los edificios que están evacuados. Hay algo que hay que comentarle a la ciudadanía, y es otro anuncio que hizo el alcalde Alejandro Eder en los últimos minutos, y es que ordenó la investigación de los edificios que colapsaron construidos después del 2000. Esto a raíz que él asegura que no es normal que estas edificaciones que son nuevas, incluso otras construidas después del 2005, hayan colapsado. Por eso ha anunciado la investigación con ayuda de las 22 aseguradoras que tiene la ciudad de Cali. Hay otro anuncio muy importante para la ciudadanía por parte de Cali, y es que ya se tomaron decisiones. La primera es la clausura de los servicios públicos en las edificaciones que colapsaron y la suspensión sin ningún costo de reconexión de las edificaciones que en este momento están siendo sujetas a verificación. En el próximo informe, los detalles de cómo será la reconstrucción, no solo económica y estructural, sino también de niños y familias en la ciudad de Cali. Alejandro Eder, alcalde de Cali, aseguró que la reconstrucción de la ciudad costaría alrededor de 10 billones de pesos. 1 billón lo asumirá la administración municipal. El 30% de las edificaciones en riesgo deberán ser demolidas. La principal afectación en este terremoto ha sido a familias de estratos 3, 4 e inclusive estrato 5. Reportados con daños, ya hemos revisado alrededor de 1.000. De estos 1.000, hay 24 con colapso total, hay 177 con colapso parcial. Este es el edificio Archinié, ubicado en el barrio Cámbulos, y es uno de los más críticos. Está en riesgo de colapso y los residentes usaban pipas de gas para cocinar, las cuales están atrapadas. Hay 28 familias que cocinaban con pipeta de gas, ya que aquí no había gas domiciliario. Hay otras edificaciones cerca que también me informan que tienen pipeta de gas. Ante el riesgo tan alto, está prohibido el ingreso de personas, incluso del cuerpo de bomberos. Las pipas no explotan. Hoy en día, como están construidas, tienen dispositivos en caso tal de recibir altas temperaturas, es como una olla a presión, pues ella tiene una válvula de seguridad que va a fugar el GLP y va a impedir que llegara a explosionar el recipiente. Son alrededor de 852 viviendas averiadas que deberán ser revisadas por ingenieros estructurales y arquitectos. Los muros están generándole un peligro de volcamiento a las personas que están tanto adentro como fuera del edificio, y por eso se determina que el edificio es inhabitable, y por lo general, y en esto invito a la comunidad a que se hagan acordonamientos en la parte exterior. El centro histórico de Cali también sufrió afectaciones. Varios edificios de interés cultural y catalogados como patrimonio de la ciudad deberán ser intervenidos. El Teatro Municipal ha sido afectado, a pesar de que también lo teníamos en intervención por empréstito dentro de un proyecto. La Casa Proartes también, que está en el centro, también fue afectada. El fondo, el centro cultural nuestro tiene afectaciones, pero no son estructurales, pero se requiere una intervención fuerte. Reconstruir a Cali no solo será de manera estructural y económica. Poco a poco se tendrá que ir reconstruyendo la confianza de las familias, incluso la alegría e inocencia de los niños. 12 del mediodía, 50 minutos. Este resguardo improvisado que ustedes ven aquí en el barrio Los Cámbulos es de familias que habitaban en el edificio Archinié, que ya les mostramos está con un alto riesgo de colapso. ¿Ellos por qué están aquí? Pues están cuidando sus cosas. ¿Por qué? Porque en medio de esta situación, inescrupulosos se han aprovechado para venir a buscar y a precisamente saquear estos apartamentos que han quedado ya con estas edificaciones totalmente abiertas. Para hablar de la seguridad en la zona nos acompaña el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Benavides. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol, general. Y empecemos hablando de qué está haciendo la policía para brindar seguridad a las personas que, además de perder su casa, ahorita tienen que montar guardia para que no les roben las cosas. Stephanie, buenas tardes. Bueno, indicarles a todos los ciudadanos que nosotros estamos articulados desde el puesto de mando unificado, donde estamos confiriendo todas las entidades y todas las instituciones. A partir de allí, pues se han organizado diferentes equipos de trabajo, entre ellos, por supuesto, los equipos de seguridad. Nosotros como Policía Nacional tenemos cerca de
1.200 hombres desde el mismo momento que sucedió el momento telúrico y con estas afectaciones tan graves que tuvimos en la ciudad. Y a partir de allí, entre ellos tenemos unos equipos motorizados que están a través de polígonos haciendo estas rondas en estos sectores de estos sitios que han sido evacuados y que, como usted lo menciona, se ha referido de personas que han pretendido ingresar a sacar elementos, y allí pues hemos podido reaccionar y por eso no hemos tenido saqueos ni información, digamos, que se haya configurado ese tipo de situación. ¿Cuántos uniformados están cuidando edificaciones como esta y las tantas otras que están en riesgo de colapso en Cali? Nosotros tenemos diferentes frentes de trabajo, no solamente los sitios de colapso o de riesgo de colapso, sino también los sitios donde están trabajando los organismos de socorro. Ahí tenemos unos equipos especiales, pero también en los albergues que se han establecido, tanto los que se han establecido por la alcaldía como algunos autogestionados, también se está haciendo un trabajo allí porque también se ha pedido seguridad en ese sentido. Aquí lo importante es mencionar que hay unos equipos especializados solamente para estos sectores y que a través de nuestra línea 123 nos pueden informar para poder llegar de manera pronta y evitar cualquier tipo de situación. General, la gente está angustiada, está preocupada, esta gente está montando guardia aquí desde hace 9 días. El mensaje para la ciudadanía desde la Policía Metropolitana de Cali. Bueno, que entendemos completamente la situación, sabemos que es algo muy complicado para todos en la ciudad de Cali, pero que atendamos las recomendaciones de los organismos de socorro. Entendemos las dificultades, pero los organismos de socorro, particularmente para este edificio, ha dicho que es muy riesgoso ingresar allí al sitio, entonces hay que atender esas recomendaciones porque está en juego la vida. General, gracias por estar con nosotros en Noticias de Caracol. Este edificio ya está evacuado. Recordemos que de aquí fueron sacadas 30 pipetas de gas ante el riesgo de colapso. Nosotros, por supuesto, seguiremos reportando esta emergencia 9 días después y, por supuesto, con la ruta de reestructuración para Cali y, por supuesto, el suroccidente colombiano. Stephanie, gracias. ¿Y qué pasa hoy en Pereira y en Risaralda? Hoy hay 2 palabras claves: reactivación y alivios. Nicolás Rojas, buenas tardes, adelante. Usted lo ha dicho muy bien, Catalina, alivios que van a llegar desde la alcaldía de Pereira para distintas personas que resultaron afectadas. Yo le cuento que me encuentro en el Coliseo Mayor. Este es uno de los albergues más grandes de la capital de Risaralda. 270 personas están siendo atendidas en este punto, que pues lastimosamente lo perdieron todo en el terremoto que sucedió hace cerca de una semana aquí en todo el territorio nacional. Aquí están recibiendo distintos servicios, por ejemplo, en temas médicos. Aquí a mi costado izquierdo pues se encuentra una carpa con integrantes de la Cruz Roja, estudiantes de medicina de algunas universidades que voluntariamente han venido a atender a algunos pacientes, pero adicionalmente tengo que señalar que en este punto, en este coliseo, también estamos viendo el apoyo espiritual de distintos sacerdotes, el apoyo espiritual de psicólogos que voluntariamente también se han acercado precisamente para reconstruir desde el corazón a las personas que lo perdieron todo. Pero hablando de temas económicos, lo que ha dicho el alcalde de Pereira es que esta reconstrucción puede costar cerca de 10 billones de pesos, pero como usted te estaba mencionando, Catalina, hay noticias en materia de reactivación y de alivios, porque dijo que ya hay un plan destinado para otorgar subsidios de arriendo, dinero que irá para los vendedores informales que trabajan puntualmente en el centro de la ciudad en negocios informales, pero también auxilios económicos para pequeños empresarios. Nosotros ya vamos a empezar a entregar subsidios de arrendamiento, 500.000 pesos mensuales durante 3 meses a las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas. Pero también a los vendedores informales que tenemos registrados en la alcaldía les vamos a entregar un capital semilla de 1 millón de pesos. Estas ayudas las entregaremos a través de la Cruz Roja Colombiana. A los comerciantes que tuvieron afectaciones en sus negocios les vamos a entregar un subsidio de hasta 5 millones de pesos. Este subsidio se entregará a través de la Cámara de Comercio de Pereira. Lo que ustedes ven en pantalla es la forma como están atendiendo a las personas que resultaron damnificadas o con alguna afectación en el terremoto. Recordamos que estamos en el Coliseo Mayor de la ciudad de Pereira. Les digo, no solamente están recibiendo apoyo médico, sino también un apoyo psicosocial, psicológico. Los están escuchando y los están ayudando en algunos momentos con una reflexión, en algunos momentos con una oración, porque también hay unos sacerdotes destinados por parte de la conferencia episcopal. Pero también hay buenas noticias para la capital de Risaralda, para Pereira, en medio de esta emergencia, en medio de esta tragedia. Y es que el aeropuerto internacional Matecaña, que resultó seriamente afectado, pues ya tiene fecha para volver a operar nuevamente. Nos dijo y nos confirmó el alcalde que va a empezar a funcionar otra vez a partir de este fin de semana, puntualmente el sábado. ¿Y el aeropuerto cuándo empieza a funcionar?
Estamos nosotros preparando todo para iniciar, Dios mediante, este fin de semana, el sábado. Esperamos el sábado tener los primeros, la reactivación y el ingreso de los primeros vuelos comerciales. Y si se reactiva el Aeropuerto Internacional Matecaña, también se reactiva el transporte público en Pereira. Estamos hablando del Megabús, es el principal medio de transporte aquí en la ciudad de Pereira. Pues nuestro compañero Carlos Barragán se dio a la tarea de recorrer alguna de estas líneas, montarse en algunos alimentadores, porque fue un sistema que funcionó de manera intermitente producto del terremoto, pero la buena noticia, y sobre todo para la reactivación económica, es que el Megabús ya está funcionando totalmente. Han pasado 9 días después del terremoto y muchas personas como Andrea volvieron a trabajar gracias a la reactivación del sistema de transporte Megabús. Mi transporte siempre todos los días era el Megabús. Entonces yo la semana pasada no pude trabajar por lo mismo, pero ya a partir de ahorita como ha sido el flujo y se ha movido el Megabús, me ha permitido volverme a trabajar porque obviamente es una gran bendición poder transportarnos para ir a trabajar y desplazarnos. El regreso de operación del sistema es trabajo para todos, como para Mayerly, quien guía a los pasajeros. Poder prestarle nuestro servicio que ante todo el usuario, la atención al usuario, el cliente, que es lo principal en estos momentos, que se puedan movilizar también a sus trabajos. Es maravilloso poder servirle a la gente. Ya en el bus hablamos con la gente y lo que significa para la economía de Pereira reactivar este sistema. Pues sirve mucho porque ya la gente ya se va reactivando, ya van saliendo, ya van saliendo uno a hacer sus cosas. Pues agradecida con Dios porque aunque tengamos solo la ruta número 1, tenemos mucho, porque Pereira quedó muy mal y esta es la única parte donde podemos transitar con seguridad. En el articulado también viajaba David, impactado porque es la primera vez que sale de su casa después del terremoto. Tengo los pelos de punta, alterados, mi compañera y yo se nos aguaron los ojos. No, terrible. Es una cosa apocalíptica. La recarga de tarjetas ya está operando. El mismo precio del pasaje, estamos regalando las tarjetas, las estamos recargando, las tarjetas están funcionando al 100%. Bendecido con Dios por la otra oportunidad que nos dio a todos, porque no soy personalmente a mí, sino a todos, a todo el pueblo colombiano, y todos unidos vamos a reconstruir a Pereira y vamos a reconstruir a Colombia. En cuanto al sistema de cable, los ingenieros y operarios trabajan para restablecer el servicio antes de que termine la semana. Por ahora hay que cambiar la tarjeta, recuerde, es gratis. Bien, pues vemos cómo se está reactivando la economía en la ciudad de Pereira. Ya hay alivios tributarios, alivios económicos, también estamos hablando de alivios para las personas que lo perdieron lastimosamente todo, pero hay un llamado que están haciendo, por ejemplo, distintas autoridades, no solamente del orden local aquí en la alcaldía de Pereira, sino también desde la gobernación de Risaralda, y es que no hay que parar la entrega de ayudas que se están concentrando en un lugar aquí en Pereira que se llama Expo Futuro, Freddy, porque es que usted está en el municipio de Dos Quebradas, muy cerca aquí a Pereira, y lo que encontró es una situación un poco complicada porque es que lastimosamente hay muchas familias afectadas y la ayuda lastimosamente también se está acabando en estos momentos. Pues Nicolás, los saludo desde el municipio de Dos Quebradas, es el municipio vecino, la capital del departamento de Risaralda, uno de los municipios también muy afectado por el terremoto. Lo que está pasando es que está aumentando con los días el censo de las personas damnificadas, pero las ayudas no están llegando a esta que es la bodega principal que queda en Altos de la Pradera. En este lugar las ayudas se están acabando y las personas en próximos días pues no van a poder recibir nada por parte de las autoridades locales, que es la gran preocupación en este municipio, donde hay problemas de infraestructura graves, pero sobre todo hay problemas de ayudas y de alimentos. John Guerrero lo perdió todo, su casa quedó destruida. Yo estaba viendo acá en el barrio del Japón y yo estaba viendo en un cuarto piso y la verdad pues no, eso quedó destruido, totalmente destruido. La plancha de arriba se cayó y lo quedó sosteniendo solo una nevera. Donde no sea por la nevera yo me mato. Y ahora en el albergue donde está, dice que se está quedando sin ayudas. Aquí pues no hace falta ya comidita, ya no hace falta pues cositas de aseo, todo eso, porque la verdad ya está sacando las cosas acá. Entonces necesitamos ayuditas. Pero a esto se suma que en los refugios hay algunos problemas de salud pública. ¿Qué pedimos nosotros? Que no se olviden de Dos Quebradas. Dos Quebradas necesita mucha ayuda porque acá hay demasiado damnificado.
Son 3 albergues que reciben ayudas y un centro de acopio que está quedando vacío. En este momento yo creo que se necesita que el gobierno, la empresa privada se solidaricen con Dos Quebradas con las ayudas necesarias para que el pueblo pueda salir adelante. Las ayudas exactamente están llegando en este centro de acopio que se encuentra acá en el sector de Las Violetas. Estamos recibiendo todo lo que son ayudas en los mercados o insumos que exactamente necesitamos: más sal, papa, aceites. Según el alcalde de Dos Quebradas, no hay dónde atender a los afectados, que suman cerca de 20.000 personas. Muchos permanecen cuidando sus viviendas y otros en autoalbergues. Me siento olvidado realmente por el gobierno nacional. Esta es la bodega hoy, la principal para albergar comida para la gente que lo necesita. Sí, aquí tengo 500 mercados, pero no tengo ya más nada para armar. Me falta grano, me falta carpas, me faltan frazadas, me falta aceite, panela, artículos de aseo, azúcar. Sería importante que de verdad miraran esta ciudad. Bueno, en estos momentos terminamos el PMU y ya al día de hoy tenemos 19.000 personas afectadas en el municipio de Dos Quebradas. Estamos haciendo el recorrido completo por el municipio, pero hoy en nuestro censo tenemos más de 1.900 unidades de vivienda afectadas, lo cual muestra que en el municipio de Dos Quebradas tenemos una afectación demasiado grande y queremos decirle al país que necesitamos muchas ayudas porque ya estamos hablando de 19.000 damnificados y la verdad tenemos muy pocas ayudas alimentarias y muy pocas ayudas que han llegado desde el nivel nacional. Dos Quebradas continúa con el censo de viviendas que deben ser demolidas de manera urgente. Hay más de 12 estructuras altas que amenazan con derrumbarse. El alcalde está solicitando de manera urgente una reunión con el presidente de la República o con el vicepresidente, porque hasta el momento Dos Quebradas, según el alcalde, necesita más atención del gobierno nacional. Ojalá llegue pronto esa solidaridad a Dos Quebradas. Freddy, gracias. Y ahora vamos al departamento de Caldas, porque allí el trabajo es incansable y hay varios objetivos trazados: la apertura de clases y la reactivación económica. Tatiana Sanabria, ¿a cuánto ascienden los recursos que se necesitan para esa reconstrucción? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 1.4 billones de pesos es la cifra que dio el día de hoy el gobierno de lo que cuesta la reconstrucción de este departamento. Hay que señalar que solamente 300.000 millones de pesos necesitaría la ciudad de Manizales. Precisamente nos encontramos en Palestina, Caldas. Aquí llegó el vicepresidente de la República. Inicialmente empezó un recorrido en Chinchiná y ha manifestado que la reconstrucción en este departamento se tiene que focalizar en las zonas rurales donde más se han visto afectados por cuenta de este terremoto. Escuchemos. En esas zonas, entonces, viene la recuperación de las instituciones educativas y viene la gobernación a concurrir con el municipio para alguna recuperación de esas viviendas rurales. Incluso ha pensado en algunas construcciones que ya se han venido haciendo o planeando para otros municipios del departamento de Caldas. El cálculo que tenemos es de 1.4 billones de pesos aproximadamente. Se fue llamada. Me avisas porque no tengo ya. Bien, Tatiana, en un momento recuperamos la comunicación con usted. Mientras tanto, escuchemos el pronunciamiento de Henry Gutiérrez, quien es el gobernador de Caldas, frente a la emergencia que está viviendo su departamento. Tenemos 9.500 viviendas afectadas, de ellas 2.250 en el piso, inhabitables. Tenemos la mitad de nuestra infraestructura educativa del departamento afectada. De 950 o 940 instituciones educativas tenemos 280 afectadas, muchas de ellas con pérdida total. Tenemos afectaciones en 120 establecimientos públicos, nuestros centros día, nuestros centros de permanencia para las personas de la tercera edad, nuestros centros de atención a los niños. Tenemos afectación de 30 templos parroquiales, que eso pues no entran en esa bolsa porque los dineros tienen que ser de otro tipo. Entre tanto, en Manizales comenzó el retorno progresivo a las actividades académicas luego de las medidas adoptadas tras el sismo registrado en la ciudad. Son 48.000 estudiantes los que regresan a sus aulas en la capital de Caldas. Paula Bernal nos cuenta lo que ha pasado al respecto. Paula.
Catalina, televidentes, muy buenas tardes. Y como usted lo decía, son 48.000 estudiantes los que están retornando a sus aulas de clase. Especialmente, muchos de ellos han retornado porque a sus aulas no les ocurrió absolutamente nada. Otros, por el contrario, desde hoy están llevando todos sus pupitres, sus útiles escolares, los profesores todas sus pertenencias para poder recibir clases en otros colegios que los están albergando por ahora, mientras se realizan los trabajos de infraestructura en sus planteles educativos que sí quedaron muy perjudicados. Sin embargo, según las autoridades de educación aquí en Manizales, dicen que lo más importante es ir regresando a la normalidad paulatinamente, sobre todo por la salud mental de los estudiantes y los padres de familia. Cerca de un 70% de las instituciones educativas en Manizales retomaron sus actividades bajo diferentes modalidades. De acuerdo con las condiciones de cada establecimiento, algunas implementaron horarios modificados, otras jornadas reducidas y herramientas virtuales para determinadas áreas. Los criterios del retorno son 3: seguridad en la infraestructura, apoyo y acompañamiento psicosocial para estudiantes y profesores, porque el impacto que recibimos del hecho pues es muy fuerte. Y lo tercero, flexibilidad, tanto flexibilidad administrativa y laboral para docentes que han estado afectados. Tenemos 37 docentes afectados en Manizales. El 30% restante inició la jornada con reuniones entre docentes y padres de familia, quienes hoy manifiestan que el regreso a clases le aporta a sus hijos seguridad y fortalecimiento social. Muy feliz porque los niños ya están regresando otra vez a clases y qué bueno poder estar aquí compartiendo con todos estos niños. Que puedan compartir nuevamente con sus amigos, ser libres, gastar toda esa energía que ellos tienen porque en casa no es la misma enseñanza. Que puedan olvidar rápidamente lo que pasó, volver como a las actividades les hace estar tranquilos, no recordar lo que les pasó porque se entretienen. Son 48.000 estudiantes de Manizales de colegios públicos y privados que ya están regresando a sus aulas de clase. Sin embargo, algunos estarán albergados en otros colegios mientras terminan en sus planteles algunas adecuaciones de mampostería. En primer lugar, ASPAEN nos ha prestado una sede para el preescolar y también como el colegio tiene, digamos, un convenio con Calenda, también podemos lograr. Todavía estamos buscando ubicar 200 niños que nos faltan. De esta manera, Manizales vuelve paso a paso para avanzar y reconstruir de la mano de la comunidad y de todos los sectores la ciudad de las puertas abiertas. Y como se los hemos estado contando durante esta semana, ya se van reactivando algunos sectores, entre ellos el económico y el educativo, pero sumado a esto también se va reactivando la entrega de subsidios, no solamente a las familias damnificadas, sino también a los comerciantes que han resultado damnificados en sus negocios. Pero Pablo Arango está en otro punto de Manizales y nos tiene más información sobre este tema. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué se sabe de la asignación de subsidios? Buenas tardes. Buenas tardes a los televidentes de Noticias Caracol del Mediodía. Han pasado 9 días desde el terremoto que sacudió a Colombia y este es el panorama a esta hora del mediodía en la carrera 23 en el centro histórico de Manizales, que reabre con dificultades, con daños, con problemas, pero reabre porque dice la alcaldía de Manizales que hay que reactivar el comercio para iniciar la reconstrucción de la ciudad. Y hay anuncios de subsidios para los comerciantes. Repetimos, este es el panorama hoy al mediodía aquí en el centro de Manizales. Sobre esos subsidios, habló el alcalde, explicó quiénes van a recibir el subsidio, cómo acceder y precisamente habló de 2.000 comerciantes afectados en la ciudad de Manizales. Aquí les explicamos cómo acceder a un subsidio si es comerciante en Manizales. Él es Manuel González, con mucho orgullo acomoda la bandera de Colombia, tiene 59 años y desde hace 30 es el encargado del mantenimiento de los centros comerciales de la carrera 23. De haber hecho todo este esfuerzo, ¿sabes? Un esfuerzo impresionante y remotivar a la gente, o sea, si nosotros pulimos las rapas, todo el mundo puede. Manuel, que tiene una hija de 33 años y vive con su esposa, dice que no ha sido fácil reponerse al terremoto, pero sabe que con la fuerza de una raza pujante, el comercio se va a levantar. Ver que esto todo traqueaba, que la catedral, la cúpula se vendía, que el edificio de la esquina se vendía. Eso es una cosa que me quedó a mí muy grabada. Para Manuel y más de 2.000 comerciantes del centro de Manizales, hoy el enfoque de ciudad es la reactivación económica y la reconstrucción. La carrera 23 es el alma de Manizales porque está la mayoría del comercio acá. Para lo que vimos hace 8 días es un ambiente muy diferente, realmente. Esperamos que pronto pueda abrir todo el comercio, tanto informales como formales.
El alcalde de Manizales anunció subsidios para los afectados que funcionan así. Subsidio de arrendamiento. El subsidio para los comerciantes será de 357.000 pesos. La alcaldía lo otorgará por 3 meses. ¿Cómo acceder? Todos los que tengan ya la evacuación con el papelito azul que le dio Bomberos o la Cruz Roja o la Defensa Civil que dice que está evacuado, viene, se registra aquí en un QR, eso está totalmente automatizado y luego puede ir a la Cruz Roja y se le da el subsidio de arrendamiento en efectivo y también se le da la ayuda humanitaria. También habrá otras ayudas para los afectados. Reactivación y apoyo a los comerciantes. Subsidio para quienes perdieron insumos y subsidio para mejoramiento de locales comerciales con problemas estructurales. La ciudad también planea bazares como el anunciado en el barrio Milán, ferias y otros espacios de reactivación económica. Todo para ayudar a la reconstrucción estimada en más de 300.000 millones de pesos. Ahí teníamos el informe, como nos decía hoy un comerciante con el que hablamos. Claro, la vida es sagrada. Aquí hubo 6 personas fallecidas en Manizales, pero también el tema económico, la reactivación de las familias, salir adelante, poder comer, poder trabajar, por supuesto que es fundamental para cada uno de los caldenses, que hoy tienen una palabra: solidaridad, pero también resiliencia ante lo ocurrido aquí en Manizales. Gracias, Pablo. Y el gobierno expidió el decreto que permite aplazar la declaración de renta para las personas damnificadas por el terremoto. Laura Rojas, ¿cómo se pueden acoger y cuánto plazo les dan? Efectivamente, el decreto establece un plazo especial para presentar la declaración y pagar el impuesto de renta de las personas afectadas por el terremoto. El decreto dice que se benefician las personas que debían declarar hasta el 31 de agosto, es decir, aquellos cuyos últimos dígitos de su cédula están en 1 y 26. Para ellos, el nuevo plazo empieza a correr a partir del 18 de octubre. Hay que tener en cuenta que el alivio será para quienes su domicilio fiscal, es decir, donde presentan la declaración de renta, esté registrado en algunas de estas seccionales de la DIAN, como Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura, Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Popayán. Laura, además de ese alivio sobre la declaración de renta del cual usted nos cuenta para las personas afectadas, también se han anunciado alivios por parte de los bancos para quienes tengan créditos. ¿Qué detalles se conoce de esa medida? Sí, señora, el plan de Asobancaria, según informó el presidente Abelardo de la Espriella, contempla periodos de gracia de hasta 12 meses con condonaciones de intereses, además protección del historial crediticio y suspensión temporal de los cobros jurídicos. Sin embargo, los bancos aún no dan a conocer las condiciones bajo las cuales se otorgarán los alivios, entre otras cosas, si se otorgan solo para quienes haya resultado afectados por un daño en su vivienda o si también incluye otro tipo de créditos, inclusive si las tarjetas de crédito estarán incluidas, teniendo en cuenta que muchas personas y empresarios perdieron sus empleos y negocios. Esos alivios serán solo para las personas afectadas en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 1:15 p.m. En diálogo con Noticias Caracol, la gobernadora del Chocó contó detalles de los retos para reconstruir la infraestructura e invitó a los profesionales de la construcción a ser voluntarios de la fase que viene para ese departamento. Andrea Estrella, ¿qué detalles se conocen del plan de reconstrucción del Chocó? Buenas tardes para todos. Pues lo que la gobernadora insistió en que es a los profesionales para que venga y entreguen sus conocimientos para las evaluaciones de las infraestructuras, pero también nos dio datos. Dice que para la reconstrucción de este departamento se necesitarían al menos 4 años y que tendría un costo de al menos 4 billones de pesos. Y es que las cifras son demasiado lamentables. Hay más de 40.000 familias entre damnificadas y afectadas en 30 municipios del departamento del Chocó. También hay más de 3.000 viviendas destruidas, 19.378 viviendas averiadas, 13 puentes vehiculares afectados y 274 instituciones educativas afectadas. Esto en cuanto al Chocó, pero en las cifras de la capital del departamento no son nada tampoco alentadoras. Hay más de 50.000 familias que en este momento están afectadas y se necesitarían, según el alcalde de Quibdó, más de 3 billones de pesos y 4 años para reconstruir la ciudad. Bien, nosotros hemos estimado que la reconstrucción total del departamento puede estar en torno
a los 4 billones de pesos. Esto incluye no solamente viviendas, sino también infraestructura sensible o social, como las escuelas, los colegios, los hospitales, los centros de salud y la infraestructura de transporte, porque tenemos afectados aproximadamente 10 puentes, tenemos afectados varias vías, entre esas las de San José del Palmar, que de hecho no la estoy tasando como construcción, que es realmente el reto que nosotros tenemos, sino solamente atacando puntos críticos en esta vía de cara a lo que acaba de pasar en la emergencia. En ese sentido, lo que requeriría específicamente el componente de vivienda está en torno al 1.5 billones de pesos para poder reconstruir las viviendas de los ciudadanos que han sido totalmente destruidas. Ahora vamos con Luis Apolo y Julián Ríos, quien nos va a hablar acerca de estas afectaciones que usted encontró en el barrio Las Palmas. Luisa, cuéntenos, ¿cómo están esas viviendas? Andrea, sí señora, los saludamos con nuestro compañero Julián Ríos, quien también acaba de llegar aquí a este cubrimiento especial aquí en el departamento del Chocó. Y bueno, les voy a mostrar porque una imagen dice más. Esta casa dice no habitar y tiene esta X. ¿Qué significa esto? Que nos dijo la dueña de esta casa que está en riesgo de colapso total. Y a pesar de eso, pues ellos tienen que venir acá y tener todas sus cosas, pasar el día, en las noches a veces se quedan es donde vecinos, porque el miedo está, pero no tienen para dónde irse ni para dónde llevar sus cosas, porque la afectación pues es bastante considerable y los expertos dijeron, aquí no se puede habitar. Hicimos un recorrido, hablamos con más propietarios de viviendas, quienes piden ese apoyo para tener un lugar seguro donde estar. Esta frase se repite en al menos 10 casas de esta cuadra en el barrio Las Palmas de Quibdó. Un llamado que hicieron los ingenieros que evaluaron los daños de las viviendas después del terremoto, pero que varias familias como la de Elber Cuestas aseguran no pueden acatar. Y me siento desesperado, no sé, todavía no ha tenido como una ayuda como tal para yo ver qué voy a hacer con mis hijos, para dónde me voy a ir, porque no tengo dinero tampoco, cómo moverme para otra parte y arrendar. Con parte de su casa destruida y con grietas en algunas de las paredes, esta familia afirma que no tiene más alternativa. Me imagino con mucho miedo. Dormimos con mucho miedo, hay veces yo duermo 2 horas, mi mujer duerme 2 horas y los tuneamos ahí, los niños sí los deja uno pues que descansen más. Se los dañaron todas las camas, apenas los que una cama, nosotros con mi esposa dormíamos en el suelo y los niños los montamos en la cama. En esta misma cuadra vive Dixa Pérez con sus hijas. El apartamento que tiene en arriendo también tiene el letrero rojo de no habitar. Cuando llegamos estaba en sus labores diarias del hogar. La situación está tan crítica que no se consigue dónde irse. ¿Y eso hace que igual tengan que permanecer aquí en la vivienda? Correctamente. Eso hace que nosotros estemos acá todavía. ¿Y no les da miedo de pronto? Porque pues la recomendación es no estar acá. Lo que pasa es que nos dijeron que las columnas están buenas, lo único que tenemos que tener cuidado con las paredes, que son las que están más agrietadas. Eliseo Medina está pasando por algo similar. Por necesidad y aún sin recibir una solución de vivienda, dice que no va a dejar su casa. En estos momentos me estoy quedando acá porque no tengo a dónde ir. Y pues las recomendaciones que nos dieron es que no podemos habitar, pero el tema pasa por lo económico. Y nos explicó y nos dijo que la edificación está en peligro de colapso. ¿Y duerme usted igual aquí? ¿Le da temor? ¿Cómo puede descansar sabiendo que le dijeron eso? Pues desde el 10 de agosto hay temor, pero no hay para dónde ir, entonces toca asumir el riesgo. En el caso de Nubia Romaña y sus hijas, a pesar que la recomendación es no estar en la casa, ellas pasan la noche donde un familiar y en el día vuelven a su vivienda. No quiero ir para otro lado. ¿Qué significa para usted esta casa? Ay, esto significa ¿qué le dijera? Todo porque este es su patrimonio de uno, de que pues sus hijos, que su papá no las hizo. Y esto uno le da mucho dolor, uno salir de su casa para otro lado. Aquí las familias esperan recibir apoyo para volver a habitar una casa sin el miedo que en cualquier momento se pueda colapsar. La realidad aquí en Quibdó, Julián, y en el departamento en Chocó son 3.138 casas completamente destruidas.
Sí, señora, y es que nosotros hicimos un recorrido, Luisa, le cuento, por algunos de estos barrios ya esta mañana, y en esas casas la mayoría de ellas no tienen servicio de agua potable, incluso como usted ha sido testigo en la casa que acaba de entrar, que la están habitando, pero no tiene servicio de agua potable. Yo les quiero mostrar estas imágenes que llegó un avión, especialmente del ejército argentino, Luisa, con 32 militares de ese país. Trajeron, mucha atención, una máquina grandísima de agua potable, para potabilizar el agua, y también una especie de carpa grande, una cocina de campaña, y a diario van a cocinar 500 desayunos, 500 almuerzos, Luisa, y 500 cenas para una de las zonas más afectadas. Su merced la voy a dejar aquí solita, sí, como señora, mejor ahorita, pero yo quiero entrar a mostrarles lo siguiente. Mire, estamos en una de las viviendas acá donde hay agua, pero mucha atención, hay agua, pero esa agua no es apta para consumir. Aquí en este momento ustedes pueden observar, vamos a hacer una tomita aquí de cerca, mire. Esta agua es que la están trabajando acá y la están pudiendo llegar a una de las pocas casas. Esta agua no es consumible, no es agua potable, por eso los militares argentinos traen esta máquina para potabilizar el agua. Janet Murillo, ¿qué está pasando con el agua? ¿Por qué todavía no hay un buen servicio? Pues mira, debido a las varias contaminación que hay en diferentes áreas de aquí del barrio. De aquí del barrio. Ajá. Entonces el agua no es tratada, no llega potable. ¿Qué hacen las familias? Se obligan a tomar agua de lluvia o comprar las pacas de agua para tomar o cocinar, y con eso se sostienen. Eso pasa muy a diario, es el diario vivir de aquí de Quibdó. Pero con el movimiento también se afectó. Sí, con el movimiento también, y las fugas también que hay en diferentes sectores, eso hace que el acueducto llegue mal. Miremosla, miremosla nuevamente, sale amarilla totalmente. Por eso fue que vinieron los militares argentinos, 32 militares argentinos. Mucha atención, nuevamente les digo, una máquina grande que va a potabilizar el agua en la mayoría de los barrios aquí de Quibdó. Igualmente también, repetimos, la carpa esta grandísima donde tienen una cocina, que van a traerlas a los barrios para cocinar 500 desayunos, 500 almuerzos y 500 cenas. Es la ayuda de estos miembros del ejército argentino, que empezará en las horas de la tarde. Y en buena hora, Julián, porque hay 4.000 afectados allá en Chocó. Muchísimas gracias por su reporte. 1:23 p.m. Los gremios también siguen solidarizándose con el país. El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros anunció hoy una campaña para ayudar a las zonas cafeteras afectadas por ese terremoto. Marcela Peña de Blue Radio nos cuenta los detalles. Hola, ¿qué tal? En una semana y con apoyo de los sistemas satelitales, la Federación de Cafeteros logró ubicar y contactar a 8.070 familias afectadas por el terremoto en las zonas rurales del país. Estamos hablando de familias cultivadoras de café que perdieron su vivienda total o parcialmente. Esa capacidad de llegar a territorio rápido y con tecnología es la que el gerente de la Federación, Germán Bahamón, le está ofreciendo al gobierno nacional. Hemos encontrado definitivamente que esta situación calamitosa necesita de acción, de gerencia y de ejecución. Por eso ponemos a disposición del gobierno nacional toda la capacidad institucional de la Federación de Cafeteros y traer esos recursos, tanto internacionales como nacionales, para reconstruir. Queremos actuar. No nos podemos quedar en el diagnóstico, sabemos en dónde está ocurriendo y tenemos la capacidad institucional y la ponemos al servicio del gobierno nacional. El otro esfuerzo de la Federación está en conseguir donantes que ayuden con ingresos adicionales dirigidos a las familias cafeteras. Su campaña se llama Súmate a la Causa. No solamente van a recibir donaciones de los colombianos, sino que también han habilitado la posibilidad de donar en moneda extranjera para que entidades internacionales y colombianos en el exterior puedan aportar en esta reconstrucción. Marcela, gracias. Y conductores que llevan ayudas a la zona del desastre a causa del terremoto se quejan por el cobro de peajes en la vía Bogotá-Villavicencio. Dicen que en ningún otro tramo están cobrando los peajes. El Ministerio de Transporte le pidió a los concesionarios parar los cobros para que lleguen más ayudas. Esta tractomula cargada con 24 toneladas de ayudas humanitarias salió desde Villavicencio el lunes 17 de agosto a las 6 de la tarde con rumbo a Buenaventura.
Con sorpresa, el conductor Víctor Gutiérrez le tocó pagar 306.900 pesos solo en los 3 peajes de la vía al llano. Con donaciones de 800 familias para los damnificados del terremoto. Nos habían dicho que no estaban cobrando los peajes Villavicencio Buenaventura. La tractomula viene saliendo de Bogotá en este momento. Esperemos que Bogotá Buenaventura no los cobren, pero Villavicencio Bogotá, no importa que vengas con banderas de ayuda humanitaria, que vengas con las donaciones, ellos dicen, no señores, tú debes pagar tu peaje, no me importa si vas pasando a ayudar, no me importa qué llevas, paga, que necesitamos recursos para seguir manteniendo esta vía. El mismo caso le sucedió a este furgón que salió desde Acacías Meta cargado de ayudas. En todo el recorrido hasta llegar a Pereira, solo le cobraron los peajes en la vía al llano. Y esta es la muestra de que sí están cobrando y que el único tramo en el recorrido donde nos cobraron el peaje, a pesar de haber mostrado todo lo que traíamos de ayudas humanitarias, fue Bogotá-Villavicencio, unos indolientes. En todos los demás peajes del recorrido ha sido completamente gratis, tanto del camión como del carro en el que venimos nosotros, donde también traemos ayudas. Es una situación lamentable lo que está pasando en la vía al llano, donde hay los peajes más caros del país y ni siquiera con un terremoto se conmueven. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, fue enfática en que no se puede sancionar ni cobrar peajes a los carros que transporten ayudas humanitarias o maquinaria que vaya para la zona del desastre. Recuperamos corredores estratégicos y facilitamos el paso sin peaje de las ayudas humanitarias. También le pedimos a los concesionarios empatía y sentido común, y levantamos sanciones absurdas que le impusieron a 2 camiones que atendían la emergencia. Coviandina, concesionaria de la vía al llano, informó que ya coordinó con alcaldías y gremios para el no cobro de peajes en este corredor vial y recordó que deben traer distintivos de ayuda humanitaria y que la policía será la encargada de avalar el paso sin tener que pagar. Y una de las denuncias de las personas que perdieron sus viviendas en medio de la tragedia es el abuso en el cobro de los arriendos. Hoy, Fede Lonjas, el sector que agrupa las asociaciones inmobiliarias, hizo un llamado para cobrar lo justo. Mario Ramírez habló en Noticias Caracol en Vivo. Las denuncias que ustedes han recibido allí en Fede Lonjas, ¿qué tanto le están aumentando a los arriendos en las zonas afectadas? Una zona en donde el arriendo era de 1 millón de pesos, están alcanzando a cobrar 1.200.000, y esto es lo que nosotros queremos resaltar. Estamos trabajando de la mano del Ministerio de Vivienda, acompañando estas mesas técnicas que se están haciendo precisamente para hacer un llamado muy enérgico a las personas que están cometiendo estos actos de irresponsabilidad en estos momentos, de hacer unos incrementos desmedidos para las personas que están buscando un nuevo hogar en arriendo en muchos casos. ¿Nos podría poner un ejemplo para entenderle mejor ese punto? Hablemos, por ejemplo, de un apartamento que pueda costar 250 millones de pesos. Un inmueble que tiene un valor de 250 millones de pesos. El canon mensual que debería pagar el inquilino, el arrendatario, no puede exceder el 1% de esos 250 millones de pesos. Entonces estamos hablando que ese canon promedio estaría en el orden de 2.500.000. No debería superar. No debería superar. Entonces, pues es un ejercicio que se debe hacer, desde luego, porque esto es el arrendamiento, pues es un negocio, desde luego, entre privados, un contrato entre privados, pero la gente debe tener en cuenta eso. Pero dada la coyuntura, no sé hasta qué punto haya mecanismos legales para tratar de alguna forma controlar esos precios. ¿Está pensando en algo como eso? ¿Existen los mecanismos? Acá es muy importante lo que usted dice, Eduardo, que esto es libre competencia, libre mercado, y acá el llamado es a la solidaridad, a la responsabilidad de aquellas personas, de aquellos propietarios e inmobiliarias que tienen inmuebles disponibles para arrendar, no superar los tipos permitidos, estar acorde con los precios de mercado y en muchas ocasiones, pues, lo que les mencionaba, no hacer estos incrementos, buscar la mejor opción para las dos partes, evidentemente, tanto para el propietario como para la persona que va a arrendar.
Entonces, pues ese es el llamado urgente que nosotros hacemos y brevemente de no superar los topes, de seguir en la buena dinámica comercial que se viene dando y atendiendo la responsabilidad que nos lleva a esta emergencia y esta catástrofe que pues nadie quisiera estar viviendo. Y en medio de esa tragedia que están viviendo muchísimos damnificados por el terremoto, pues hay una opción que puede ser de muchísima ayuda: el retiro de las cesantías. Hablamos con el presidente de Asofondos sobre los mecanismos para acceder a esos dineros y a otras ayudas que están ofreciendo las AFP. Las cesantías son un ahorro de los trabajadores, entonces por supuesto este es uno de los casos en los que pueden utilizar estos recursos para reconstruir sus viviendas. Recordemos que las cesantías pueden utilizarse para construcción de vivienda, para compra de vivienda, para pagar educación, también pago de impuestos, etcétera. Estamos encontrando que hay 3 casos de personas para que las personas que nos están viendo como que se sitúen en las circunstancias. Hay unos casos en los que la gente pues tiene su identificación, no perdió su cédula y puede acercarse muy rápidamente a su trabajo, a su administradora de fondos de cesantías en este caso, para hacer la solicitud de retiro con los planes, digamos, para las mejores locativas o en este caso la reconstrucción si es necesario. Hay otro caso en el que las personas perdieron su identificación. En esos casos, algunas AFPs están muy rápidamente montando los sistemas para hacer reconocimiento biométrico. Algunas de ellas ya las tienen montadas, entonces ahí el consejo es comunicarse muy rápidamente con su administradora de fondos de cesantías para ver si puede hacer el proceso con la información biométrica que ya las administradoras pues, tienen de esas personas, si no hay que recuperar los documentos, para lo cual estamos en campañas con la registraduría para actuar muy rápidamente. Y un tercer caso, y perdón me alargué en la respuesta, es de las personas que lamentablemente fallecieron y sus familiares pueden acceder a esas cesantías. En este caso lo que hay que hacer es acercarse al administrador de fondos de cesantías para pedir información sobre cuál es la documentación necesaria para hacer este proceso y nosotros estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible, por supuesto. Cualquier duda que tengan sobre este aspecto, se comuniquen vía mail con nosotros al correo comunicaciones@asofondos.org.co para darles atención personalizada y dirigirlos en este proceso que además de ser doloroso, pues debe constituirse en una fuente de esperanza para muchísimos colombianos. Adicional a eso, los colombianos formales, los que cotizamos a un sistema de pensiones, tenemos que saber que tenemos auxilios funerarios a los cuales pueden acceder las familias de las personas afectadas. Entonces, ese es otro de los beneficios de la formalidad que nuestro sistema pensional tiene y que está a disposición de las personas para cubrir gastos en estos momentos pues de tragedia. Y a medida que avanzan los días tras el terremoto, van cambiando las necesidades, por ejemplo, de salud. ¿Qué prioridades surgen en esta segunda semana? Doctora Fernanda, buenas tardes. Catalina, buenas tardes. Una vez se supera esta fase aguda, tan dura de los rescates, hay que enfocarse en varias cosas. Primero, la salud mental, de la que hemos venido hablando y que es de largo aliento, no podemos soltarla. También que no se interrumpan los tratamientos de personas con condiciones crónicas, como la diabetes, la hipertensión, para que no vayan a tener complicaciones. Y un foco muy importante, dadas las condiciones, por ejemplo, en los albergues, es la prevención de infecciones, principalmente de tipo respiratorio y digestivas. De ahí la importancia de la inocuidad de los alimentos que se donan, del agua, y como comunidad estar muy alerta a señales que puedan indicar un brote para controlarlo a tiempo. Entramos en la segunda etapa tras el terremoto. No solo la reconstrucción, sino, muy importante, seguir cuidando la salud de las personas afectadas, priorizando, por supuesto, a aquellas que están en los albergues. Uno de los retos más grandes cuando se concentran las personas en albergues temporales está en poder evitar que se puedan presentar enfermedades como enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria, y adicional a eso estamos hablando de territorios donde hay una prevalencia alta de dengue. Dadas las condiciones en los albergues, que son un gran esfuerzo para responder a esta situación, allí puede aumentar la probabilidad de infecciones si no se cuenta con las medidas adecuadas. Si hay una condición de hacinamiento y no hay unas condiciones sanitarias adecuadas, pues puede existir casi alrededor de un 20% de probabilidad de que surjan algunos brotes. Pero si nosotros mitigamos cualquier medida utilizando las adecuadas
para que en este caso evitemos el riesgo, pues el riesgo va a ser menos del 5%. Para prevenir esta situación son esenciales las medidas de autocuidado básicas. Digamos que en este caso la infección respiratoria, poder identificar las personas que tengan síntomas respiratorios y recomendar siempre el uso de tapabocas. Para la enfermedad diarreica, digamos que uno de los elementos trascendentales en este caso es la manipulación de alimentos y en este caso los baños, dado que se requieren que hayan unas condiciones mínimas para que en este caso las personas puedan manipular adecuadamente, sobre todo los alimentos, que es la principal causa de transmisión. Además, es necesario reconocer las señales de alerta para identificar a tiempo un brote. En cuanto a la infección respiratoria, importante identificar si las personas presentan síntomas como fiebre, tos, congestión, malestar general. Una vez se identifiquen las personas, la recomendación es el uso del tapabocas y consultar inmediatamente con el personal de salud que se pueda encontrar en el albergue como tal. En cuanto a otras manifestaciones clínicas, digamos que la principal, sobre todo en el caso de dengue, es la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor detrás de los ojos o que pueda presentar en este caso brote en la piel. Y todos podemos seguir apoyando para mitigar estas situaciones. Una de las recomendaciones más grandes que hemos hecho es que si se van a donar medicamentos e insumos, no lo realicen. Esto debido a que debemos garantizar unas condiciones mínimas para que los medicamentos y los insumos se puedan conservar. Temperatura, fecha de vencimiento, que estén los lotes adecuados y adicional a eso se garanticen las cadenas de frío para que en el momento en que vayan a llegar a los centros asistenciales pues cumplan estas condiciones mínimas y no vayan a generar un daño. El experto asegura que las autoridades ya se encuentran trabajando para reforzar los esquemas de vacunación, en especial para influenza y tétanos. Les comparto un dato. La Organización Mundial de la Salud estima que el 80% de las donaciones de medicamentos se pierden porque no cumplen con los requisitos. Por eso insistimos tanto en hacerlo solo a través de los canales formales y siguiendo las indicaciones. Repito, no es lo que nos sobra en el botiquín de la casa. Por eso son tan importantes las donaciones en dinero, porque estos organismos como la Cruz Roja encargados saben cómo distribuir esos recursos según las principales necesidades, incluidas las vacunas, de las que poco se habla, pero que también son vitales en la respuesta a estas emergencias. Feliz tarde, Lucía. Doctora, gracias. Precisamente en medio de la emergencia que está viviendo el país, el gobierno tiene listo un borrador de decreto con el que busca facilitar el ingreso a Colombia de donaciones internacionales de medicamentos destinadas a las zonas más afectadas por el terremoto. María Juliana Reyes, ¿cuáles son los detalles de ese borrador y qué pasa con los medicamentos que la gente aquí en el país quiere donar? Lucia Fernanda, televidentes, muy buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que este decreto lo que busca es establecer un régimen sanitario especial y abreviado para facilitar la llegada de esas donaciones internacionales de medicamentos, alimentos y también dispositivos médicos gestionados todos por el INVIMA. Este protocolo transitorio lo que busca entonces es reducir los tiempos de los trámites a tan solo 24 horas y también eliminar algunos costos para garantizar la llegada fácil a los sitios más afectados por este desastre nacional. A pesar de esa flexibilidad que propone el decreto, dice que es muy importante mantener los controles estrictos en cuanto a calidad y trazabilidad, lo que ya veíamos también con respecto a esa importancia de donar los medicamentos por parte de los entes autorizados. Desde el Ministerio de Salud han hecho hincapié en esto, que los ciudadanos no donen medicamentos por sí solos, que tiene que ser por parte de entes autorizados. En el Chocó, por ejemplo, veíamos y tenemos algunos testimonios de cómo estos medicamentos han llegado incluso vencidos. Los invitamos a que verifiquen las fechas de vencimiento de los insumos y medicamentos, porque se ha presentado que nos está llegando muchas de estas ayudas con fechas de vencimiento. Si usted quiere hacer donación de medicamentos, utilice los canales institucionales que están establecidos para eso. Las secretarías de salud de cada uno de los municipios afectados le puede decir cómo. A través de los proveedores farmacéuticos. No es una buena idea y van a encontrar rechazo por lo que les acabo de decir cuando ustedes quieren llevar medicamentos que tenemos en casa porque han desaparecido la cadena de custodia del medicamento.
Bueno, hacemos nuevamente hincapié en estas recomendaciones y precisamente el decreto que está en borrador por ahora para sujeto también a comentarios, lo que busca es eso, agilizar la llegada de medicamentos por parte de donaciones internacionales que por supuesto son elementos y ayudas que se necesitan en medio de este desastre nacional. Y que se van a seguir necesitando. María Juliana, muchas gracias. 1:41 p.m. en Bogotá, el Banco de Alimentos mantiene la recolección de ayudas para los damnificados, pero ahora están más concentrados en kits para pasar la noche. Juan Andrés Beltrán está allá y nos cuenta cómo se realiza esa recolección, pero sobre todo cómo está organizada la distribución. Juan Andrés. Buenas tardes, mire, empecemos hablando por qué se puede donar en este momento y allí en el siguiente gráfico les mostramos elementos o alimentos mejor no perecederos como agua, como enlatados, como arroz, también cobijas, mantas y colchonetas nuevas, que era lo que usted hacía referencia, para que las personas puedan pasar unas noches dignas en medio de la emergencia. También productos de aseo e higiene personal como toallas higiénicas, como papel higiénico y como pañitos húmedos, y todo eso acá en la calle 19A, número 3250, donde se está llevando en este momento el operativo logístico, y les voy a explicar un poco cómo funciona. Y es que de las diferentes diócesis en los territorios se hacen los llamados desde los bancos de alimentos, acá el Banco de Alimentos de Bogotá, y aquí se atiende la solicitud. Y por ejemplo, este camión acaba de llegar, esta tractomula, y en unos minutos será cargada, irá rumbo a Pereira. Hace pocos minutos también salió una más hacia la ciudad de Cartago, también hacia el Valle del Cauca, y otra más que saldrá también hacia el departamento del Chocó. En la tarde vendrán otras dos que van hacia la ciudad de Cali. Acá se reciben ayudas de diferentes partes de la capital del país. Incluso hay iniciativas de algunos colectivos que están reuniendo elementos, alimentos y todo este tipo de elementos que les mencionaba inicialmente, y que los traen acá porque no saben cómo hacer esta operación logística. Resulta que el Banco de Alimentos sí tiene toda la operación logística de cómo hacerlo y poder hacer este operativo para que lleguen directamente a los territorios. Allí las diferentes diócesis, los 25 bancos de alimentos del país, son los encargados de perfilar a las personas que lo están necesitando y hacerle las entregas, ya sean de los mercados, de los kits de aseos o de las personas que están damnificadas. El padre Daniel Saldarriaga nos explica cómo funciona esta operación. El Banco de Alimentos quiere ser transparente con la voluntad de los que nos donaron. La generosidad de ustedes nos ha hecho posible acercarnos a muchos y ayudar de tal manera que con los bancos de alimentos y ellos con las parroquias y las instituciones que tenían vinculadas puedan acercar los productos. No se está perdiendo nada de lo que estamos logrando mover. Nos está llegando mucho producto porque algunos se pusieron muy simpáticos a recoger, queriendo organizar la ayuda, y nos lo están trayendo aquí, a la calle 19A, 3250. Mire, acá por ejemplo ustedes pueden ver acá en el letrero, todo esto ya está listo, está estibado, está empacado. Acá se encuentra el papel higiénico, también se encuentra arroz, agua y los elementos que principalmente les estábamos diciendo que es lo que más se está necesitando en las zonas que fueron damnificadas por cuenta de este terremoto. Y ya todo está listo, el minuto será empacado en los camiones porque el operativo logístico acá es gigantesco y la ayuda se sigue necesitando. La solidaridad, por supuesto, de los habitantes de Bogotá es fundamental acá en el Banco de Alimentos de la capital del país. 1:52 p.m. A esta hora hablamos del puerto de Buenaventura, otro de los municipios del Valle del Cauca que resultó con graves afectaciones tras este fuerte terremoto. Allí 3.956 viviendas resultaron afectadas, 540 totalmente destruidas, averiadas 3.416 viviendas, 19 personas en Buenaventura perdieron la vida tras este fuerte terremoto y 330 personas resultaron lesionadas. Pues en Buenaventura la gente, a pesar de esta situación en medio de la emergencia, tiene la esperanza y no pierde la fe. Por eso la comunidad trabaja en la reconstrucción de la torre de una iglesia que también se cayó tras este terremoto. Entre la comunidad lo han hecho y Juan Pablo Contreras tiene la historia, nos la cuenta. Adelante, Juan. Seguimos acompañando a la gente del Pacífico y estamos en Buenaventura, justamente en el barrio El Firme, en la parroquia del Sagrado Corazón, una de las iglesias que más afectaciones sufrió tras el terremoto. La torre de esta iglesia se cayó por completo, una torre donde usualmente se hacía el coro de esta parroquia. Y es por eso que estamos con el padre
Primo Feliciano Castro. Padre, usted nos dice que ya la reconstrucción de esta iglesia comenzó. ¿Cuántas volquetas llenas de escombros han logrado sacar? Hasta el momento hemos sacado 4 volquetas y aún tenemos por sacar lo que falta de recoger los escombros que nos quedan por derribar de la parte de la torre y del muro que tenemos internamente, que también se cayó definitivamente. Vemos que es la misma comunidad la que ha venido aquí a ayudar, padre. Son los mismos feligreses de esta iglesia. Sí, señor, la comunidad, y por allí, por ejemplo, un amigo que me ha mandado las volquetas y me mandó una máquina para sacar el escombro, y ese ha sido el apoyo que hemos tenido por el momento, porque ni siquiera ha aparecido la administración municipal. Los de riesgo no han venido a decirme, padre, este es un lugar donde se alberga mucha gente, cuidado. No, hasta el momento no se han aparecido para darnos al menos una voz de aliento o decirnos se puede o no se puede utilizar el espacio. Padre, ¿usted cuándo planea retomar la misa en esta capilla? Hasta no tener la seguridad y sacar todos los escombros, no. Y que me den también, al menos que me digan, padre, ya se puede, porque yo no soy ingeniero, yo soy sacerdote, y como sacerdote pues yo sé de misa, más no sé de ingeniería, no sé si se pueda transitar por el espacio. Allí ustedes vieron cómo se levantó el piso del sagrario, entonces eso también me genera un poco de temor para retomar la Eucaristía en el templo. Es un día lluvioso aquí en Buenaventura, pero la gente sigue intentando sacar este último monto de escombros que queda para iniciar con la demolición del muro y también la reconstrucción de la torre de la iglesia. Juan Pablo, gracias. Y de Buenaventura en el Valle nos vamos a ir al departamento de Caldas. Ahí está Tatiana Sanabria. Tatiana, volvemos con usted. ¿En qué sitio se encuentra exactamente y cuál es el panorama en ese lugar? Pues mire, Alejandra, me encuentro exactamente a una cuadra del parque principal de Palestina Caldas y le voy a mostrar cómo cambia el panorama en una cuadra. Hacia el fondo está completamente habilitado el comercio, hay algunas casas afectadas, pero está el funcionamiento. Ya después de esta cinta donde nos encontramos están las afectaciones. Mire, peligros como este, o carteles donde dicen peligro de colapso, se están repitiendo en todas las puertas de esta cuadra. Lo que dicen las autoridades es que se estima que toda esta deba ser demolida. En este momento solamente funciona un establecimiento comercial, que es un asadero, pero si nos enfocamos aquí ya hacia mano derecha, por ejemplo, se ve ya completamente colapsadas las viviendas en este punto. Adicionalmente, lo que dice la alcaldía es que se está haciendo el censo para poder determinar todos los establecimientos comerciales que han sido afectados. Por ejemplo, si mostramos ya en esta que decía alquiler de andamios y escalera, dice uso restringido. Básicamente es un aviso de que está completamente prohibido ingresar a la vivienda pese a que usted vea la fachada de la puerta, porque en cualquier momento se puede caer. Y es que, mire, por ejemplo, en este caso, aquí quedó completamente destruida la fachada de esta infraestructura. Recordemos que hace pocos minutos el vicepresidente de la República realizó un recorrido en este punto y manifestó que se estima que valga 1.4 billones de pesos la reconstrucción del departamento de Caldas y que, por ejemplo, las zonas rurales, las zonas apartadas, tiene un costo mayor. Si hablamos de Manizales, recordemos que son 300.000 millones de pesos. Este recorrido inició en Chinchiná y terminó aquí en Palestina, que es donde nos encontramos, una de las zonas rurales más afectadas por cuenta de este terremoto. Tatiana, gracias. Y entre tanto, muchos animales sobrevivieron al terremoto. Hoy son vidas protegidas en albergues de la policía, de alcaldías y gobernaciones en el Valle del Cauca, en Pereira, en Chocó y en las zonas más afectadas. Aquí les contamos de sus historias. Los cachorros que ustedes ven permanecieron junto a su madre, conocida como Reina, casi 3 días debajo de los escombros tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Según afirman, los 10 perritos nacieron precisamente ese día y a la misma hora del sismo. El habitante de la casa que resultó ileso dio aviso a la policía de Carabineros en Pereira. Se encontraba una perrita con sus cachorros atrapada bajo los escombros. Al llegar al sitio, efectivamente, entrevistan con el señor Edgar, propietario de esta vivienda, quien informa que al interior se encuentra su perrita con sus cachorros, los cuales fueron dados a luz el pasado 10 de agosto, preciso el día del terremoto. Los uniformados iniciaron las labores de búsqueda y confirmaron que Reina y sus cachorros estaban vivos.
aunque atrapados. Procedieron a rescatarlos. Son 10. ¡Ay, divinos! Tras ser rescatados, Reina y sus 10 cachorros fueron llevados a un albergue. No, el uno es cafecito, sí. Entonces sí, ese chocolate del helado. Reina y sus cachorros volvieron a estar juntos. Que apenas nacieron el 10, tienen 8 días de nacido. Tan linda, no le hace los con... Otro rescate conmovedor para la policía y los bomberos fue el de esta pequeña ternera. Aquí este lado de las patas y eso. Aseguran que cuando la tierra tembló, el animal corrió asustado y cayó en una alcantarilla en Risaralda. Como ellos, varias docenas de animales quedaron atrapados, desorientados o separados de sus dueños. Cerca de 800 ya han sido rescatados. En estos momentos lo primordial son más que todo cobijas, siempre vamos a necesitar alimentación, comida húmeda, hasta comida medicada si de pronto es posible, medicamentos, insumos médicos. En estos momentos estamos recibiendo médicos veterinarios, también estudiantes son bienvenidos. La especialista explicó que los tutores de mascotas reportadas como desaparecidas deben buscarlas en los albergues de las capitales afectadas. También hicieron un llamado a los ciudadanos para que les den un hogar a las mascotas desamparadas. Asimismo, un grupo de operaciones especiales rurales de la policía, conformado por mujeres, recorre veredas de los sitios afectados y brinda atención médica y ayuda a los habitantes afectados y a sus mascotas. Historias de esperanza en medio de tanta tristeza, 2 de la tarde en punto. Y en Pereira la alcaldía hace acompañamiento a las personas que necesitan un albergue o un hogar temporal. Nicolás Rojas, ¿de qué se trata este proceso? Mire, Tatiana, pues básicamente vamos a mostrar a la gente cómo puede ayudar en Pereira, por ejemplo, como voluntario. Yo voy a hacer la inscripción en el Coliseo Mayor. Recordemos que estamos en la Comuna Centro. Aquí pasó mi cédula. ¿Su nombre cómo es? Buenas tardes, mi nombre es Denis Joana Puerta. ¿Cómo estás? Bueno, yo ya le pasé mi cédula. Ahora, ¿qué tengo que hacer para ser voluntario? ¿Qué debo cumplir? No, pues los requisitos fáciles, la gran humanidad para venir a ayudar. Si de pronto tienes alguna profesión o oficio, te clasificamos aquí y te mandamos a las dependencias donde necesitamos esa ayuda, eso es todo. Por ejemplo, si yo quiero ayudar, por ejemplo, en temas de educación, temas de salud, no sé, temas de psicología, vengo, me inscribo y ya. Te inscribes y ya, manejamos este código QR donde vas a una base de datos para tener cuántas personas tenemos ubicadas dentro del Coliseo Mayor. Y eso es todo. ¿Y los horarios? Los horarios, estamos manejando 3 horarios, de 7 a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana. Joana, buenísimo. Hay que recordar que en estas mesas también ustedes pueden inscribir o pueden averiguar por sus familiares desaparecidos o inscribirlos para que entren a la base de datos de la Alcaldía de Pereira. Pero vamos a hacer el ejercicio en esta ocasión con las personas que necesitan alojamiento. Disculpen, los molesto. Muy buenas tardes. Sé que están muy ocupados. ¿Su nombre? Laura Arango. Laura, usted es de la Secretaría de Integración. Digamos, si yo necesito alojamiento en este momento, perdí mi casa, necesito dónde quedarme, ¿qué debo presentar y cómo puedo recibir ayuda? Claro que sí, se presenta como núcleo familiar, nos presentan la cédula, nosotros le damos una ficha que es el reconocimiento de la persona y se le da una manilla azul, lo cual lo que permite es la identificación dentro del Coliseo Mayor para que reciba todas las alimentaciones, todos los servicios que se presentan como veterinaria, medicina, servicio psicológico, tema de ayuda para colegio de los niños. Acá para los niños menores también se les está prestando atención. Y recuérdeme la documentación, por favor, eso es importante. Cédula de ciudadanía o pues si es cédula de extranjería o tarjeta de identidad o registro civil. Bueno, pues es la manera en que las personas pueden servir como voluntarios o si necesitan, por ejemplo, recibir alojamiento en alguno de los albergues de la ciudad de Pereira, pueden hacerlo. Nicolás, información absolutamente valiosa para las personas que quieren donar también su tiempo y su conocimiento y para las personas que necesitan ser asistidas en medio de esta tragedia. Y unos 40 bienes de interés cultural de ámbito nacional, una docena de centros históricos y más de 35 inmuebles religiosos resultaron afectados por cuenta del terremoto. El Ministerio de Cultura ya adelanta un plan de acción para atender esas estructuras patrimoniales afectadas. En aras de salvaguardar y tomar acciones inmediatas en las distintas iglesias, edificaciones e inmuebles históricos de los 6 departamentos afectados, el Ministerio de Cultura expidió en las últimas horas la resolución 0536, que autoriza, entre otras cosas, la intervención en modalidad de primeros auxilios y acciones urgentes para los bienes patrimoniales en riesgo.
Está el tema de retiro controlado y o protección de elementos o materiales sueltos que representen riesgo, el apuntalamiento de muros, placas u otros elementos constructivos, la protección provisional de cubiertas, vanos o elementos decorativos, la instalación y o disposición de cerramientos temporales, la instalación temporal de elementos de señalización, la protección, embalaje y almacenamiento temporal de bienes muebles asociados a inmuebles patrimoniales, la realización de limpieza, la contención de tierras y el control de humedades. Según el último chequeo del inventario de bienes de interés cultural nacional, el departamento del Valle del Cauca registra 23 afectaciones, 17 de ellas en un grado de deterioro alto. En el departamento del Cauca y Antioquia, 6 bienes resultaron afectados respectivamente. En Caldas, 2, los más graves, la Catedral de Manizales y el Palacio de la Gobernación. En Chocó y Risaralda, 1 de cada uno, dando un total global de 40 bienes de interés cultural nacional afectados. Por ello, el Mincultura emitió esta resolución como una guía y ruta de acción para intervenir los espacios culturales. Recuerden que para poder hacer estas intervenciones es muy importante que realicen un registro previo y el informe que incluya las fotografías sobre los trabajos adelantados. Se debe enviar al correo electrónico servicioalciudadano@mincultura.gov.co. Según otros datos recogidos por la cartera, en total son 39 espacios religiosos o iglesias afectadas, 12 centros históricos con deterioros y 8 manifestaciones de patrimonio cultural y material afectados por cuenta del terremoto. 2:29 de la tarde, a esta hora regresamos a Quibdó, en donde el terremoto afectó, además de todo, las instalaciones de los juzgados. Julián Ríos, ¿cuáles son los daños? Sí. Hola, sí señora, son 70 despachos judiciales que resultaron afectados aquí en el Palacio Municipal, en el Palacio de Justicia de Quibdó. Hicimos un recorrido, incluso estamos con una Comisión Nacional de Disciplina Judicial a cargo de su presidente, Carlos Arturo Ramírez. Queremos preguntarle, muy buenas tardes. Entramos de primera mano, usted lo vio, ¿cuáles son los daños de las estructuras del Palacio Judicial? Efectivamente, nos desplazamos hasta la capital del Chocó, junto con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y la directora ejecutiva de la rama judicial, para verificar de primera mano la situación de la infraestructura de los despachos judiciales, encontrando pues la lamentable noticia de que están muy mal logrados los despachos. De hecho, los servidores judiciales tuvieron que ir a sus casas a laborar. Bueno, entonces, frente a eso, ¿qué va a pasar con los habeas corpus, con los trámites de las tutelas, las audiencias sobre todo de control de garantías? ¿Qué está pasando con eso? ¿Y hay suspensión de términos para todos esos procesos penales? El Consejo Superior de la Judicatura hasta el momento ha emitido 4 acuerdos. En esos acuerdos, el primer acuerdo fue un acuerdo de choque para suspender términos en el momento que ocurrió la tragedia y el días posteriores. Ahora, la segunda fase involucra unas modalidades de trabajo en casa para que podamos garantizar la continuidad en el servicio. Entonces, ¿qué significa eso? Que en materia, por ejemplo, de jueces de garantías sigue prestándose el servicio de manera remota a las audiencias. Los habeas corpus se siguen repartiendo y se siguen resolviendo. Y al igual que las acciones de tutela que no se han suspendido los términos. Bueno, información muy importante para los abogados, los fiscales, incluso los jueces. Pero el Palacio de Justicia se puede reconstruir, rehabilitar o hay que tumbarlo. ¿Cómo vieron ustedes eso frente a las estructuras que están deterioradas? El día de ayer fuimos informados por el director ejecutivo seccional de que el IDIGER hizo una evaluación y tomó unas fotos y hizo unos cálculos para poder saber el estado del edificio. Hasta el momento no tenemos una razón definitiva para poder dictar o decidir qué vamos a hacer con la infraestructura. Bueno, doctor Ramírez, muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial entregando el reporte de los daños en el Palacio Judicial, 70 despachos afectados y ya los habeas corpus, tutelas y las audiencias de garantías se están adelantando de manera virtual para no poder que se permita que se impida el trabajo que tiene que ver con los procesos penales, sobre todo de garantías cuando hay una persona capturada en flagrancia o cuando hay un delito que está cometiendo.